Va a haber personas que les van a decir, hey, pero mira, vamos al Salmo y vas a ver cómo están sacando de contexto los salmos. Una técnica judía, una técnica bíblica que se llama Pesher. Vamos a leer el Talmud, vamos a leer el tratado Pesajim 118a. Atención a esto. Claro que no. Ellos leían la Torá y el Tanaj de manera teológica, de manera espiritual. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Mi nombre es Ricardo y pues bueno, los que ya conocen el canal, siempre digo lo mismo, por si alguien es nuevo y apenas es la primera vez que viene al canal. No representamos a ninguna denominación religiosa, tampoco apoyamos a ningún partido político. Solamente soy un estudiante más de Biblia hebrea y de Nuevo Testamento. En este canal defendemos la fe en Yeshua, hacemos exégesis, hacemos análisis bíblicos y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Dicho esto, mis hermanos, en esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante sobre los salmos. He escuchado de algunas personas, incluyendo gente que de alguna manera desprecia a Yeshua como el Mesías de Israel, que dicen que los salmos no son proféticos. Aquí en este canal ya tenemos algunos estudios analizando, por ejemplo, el Salmo 110, y bueno, ya hemos comentado muchísimas veces que los salmos sí son proféticos. Pero bueno, hay personas que dicen que no lo son. Bueno, vamos a ver evidencias bíblicas, mis hermanos, evidencias bíblicas de que los salmos sí son proféticos. No opiniones, evidencias. Antes que nada me gustaría mencionar, por ejemplo, que en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo 21:42, dice así: Yeshua les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Aquí está haciendo referencia al Salmo 118, 22 y 23, que precisamente dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. También podemos ver, por ejemplo, en Juan 19, 24, que dice, dijeron pues entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura. Y Juan está citando el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. También podemos ver, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, verso 5, que cita el Salmo 2, verso 7. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y eso dice el Salmo 2:7. También podemos ver, por ejemplo, en Mateo 27:46, que dice, y cerca de la hora novena, Yeshua clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claramente aquí está haciendo alusión al Salmo 22:1, que dice eso. También podemos ver, por ejemplo, Hebreos capítulo 10, verso 5 al 7, que dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Hebreos 10, 5 al 7 está citando el Salmo 40, 6 al 8. Podemos leer uno más, porque hay muchos más para no alargar todo esto, porque en realidad son muchos textos más, pero uno más. Hechos 4, 25 y 26. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el soberano y contra su ungido. Está citando el Salmo 2, 1 y 2, que es un salmo sumamente profético. Entonces, bueno, el Nuevo Testamento estamos viendo que está usando salmos para aplicarlo a Yeshua. Esto, mis hermanos, atención a esto, por favor, quiero que aprendan esto. Va a haber personas que les van a decir, hey, pero mira, vamos al Salmo y vas a ver cómo están sacando de contexto los salmos. Y cuando el cristiano promedio o la gente que no conoce Biblia va al Salmo y efectivamente ve que muchas veces parece que se está sacando de contexto.
pero no se está sacando de contexto. Esto es una técnica judía, una técnica bíblica que se llama pesher. Es decir, pesher es ir al Antiguo Testamento y algo que quedó escrito a aplicarlo a algo que está pasando en ese momento. Esto no es que los apóstoles están sacando de contexto la Biblia. Fíjense, mis hermanos, les voy a dar una evidencia de cómo dentro del rabinismo sí se hacen pesharim, sí se hacen estas interpretaciones del Antiguo Testamento. Vamos a leer el Talmud, vamos a leer el tratado Pesajim 118a. Atención a esto, mis hermanos. Y Rab Sheshet dijo además, citando a Rabí Eleazar ben Azariah, cualquiera que hable calumnia y cualquiera que acepte y crea la calumnia que escucha, y cualquiera que testifique falsamente sobre otro, es apropiado arrojarlo a los perros, como está escrito, y no comerán carne despedazada por las fieras en el campo, sino que la echarán a los perros. Aquí uno puede decir, oye, está sacando de contexto el Antiguo Testamento. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el mandamiento de que si encuentras carne de un animal muerto en el camino, se lo tienes que echar a los perros? Por ejemplo, los israelitas, y obviamente uno tampoco es bueno hacer eso, si ves un animal muerto en el camino y que ya fue despedazado por animales, no sabes de qué murió, te puedes envenenar. Obviamente que no te lo vas a comer. ¿Qué dice la Torá? Bueno, eso échaselo a los perros, es para alimentar a los perros. Pero aquí estos rabinos están interpretando, haciendo la técnica del pesher, están interpretando que este texto se refiere a gente que habla calumnia. Yo podría decir, oye, está sacando de contexto el mandamiento de Éxodo 22:30. ¿Se dan cuenta? Esto se llama pesharim en plural. Vamos a ver otro ejemplo más, mis hermanos. En el mismo Talmud, Jerusalén, dice, Rabán Yohanan ben Zakkai le dijo al templo, oh templo, ¿por qué nos asustas? Sabemos que terminarás destruido, porque ha sido dicho, abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros. Zacarías 11:1. Esto está en Sotá 6:3. Es decir, dentro del Talmud, ellos leían Zacarías 11:1 que dice, abre tus puertas, oh Líbano, y consuma el fuego tus cedros, y él interpretaba que esto era un anuncio de la destrucción del segundo templo. Yo podría decir, oye, está sacando de contexto el texto, porque ¿qué tiene que ver el Líbano y los cedros con el templo de Jerusalén? No tiene nada que ver. ¿Se entiende el punto? Esta técnica de tomar un texto del Antiguo Testamento e interpretarlo, eso se llama pesharim. Entonces es lo que hacían los discípulos. Ellos, cuando estaban viendo a la luz del Mesías lo que estaba pasando, los eventos que estaban aconteciendo, ellos iban, o más bien ni siquiera tenían que ir a leer, ellos ya en su memoria, gente que tiene Torah en su mente, Tanaj en su mente, gente que conoce esos textos, bueno, ellos entendían, esto se está cumpliendo como está escrito, y hacían un pesharim, una interpretación espiritual de algo que aunque ya se hubiera cumplido en lo literal, tenía una carga profética. Algo que les quiero decir, mis hermanos, los antiguos, cuando leían el Tanaj, no crean que decían, vamos a hacer exégesis y hermenéutica bíblica, académicamente hablando. Claro que no. Ellos leían la Torá y el Tanaj de manera teológica, de manera espiritual. Los antiguos no decían como nosotros ahora, bueno, la academia tal dice tal cosa, o bueno, vamos a hacer exégesis y hermenéutica. No, ellos leían y ellos interpretaban espiritualmente toda la Biblia, hermanos. No era como que se ponían a debatir académicamente. A ver, demuéstrame si Moisés existió. ¿Sí cruzó el Mar Rojo o no lo cruzó? Dame evidencias arqueológicas. Claro que no. Ellos leían y tenían su mente en otra cosa, hermanos. En otro mundo, en el buen sentido lo digo, en el mundo espiritual. Pero hoy en día hay personas que le quieren quitar ese componente espiritual a la Biblia.
y lo quieren llevar todo al ámbito académico, que no digo que esté mal, está bien estudiar académicamente, pero eso no es todo en la Biblia. Hay un componente espiritual muy poderoso. Estoy diciendo todo esto y haciendo todo explicando esto para que se comprenda, hermanos, y no sean engañados cuando vean en el Nuevo Testamento a los apóstoles citando citas del Antiguo Testamento, como en este caso Salmos, y entre comillas parece que están sacando de contexto algunos textos. No los están sacando de contexto. Se llama Pesharim, esa técnica. Estoy diciendo todo esto, repito, para que quede claro, mis hermanos, y que sepan y que pueden confiar, que sepan que pueden confiar en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles están citando salmos, cuando están citando textos que entre comillas parecen sacados de contexto. Esta es una técnica bíblica. Ahora, volviendo a lo de los salmos, hemos visto que están haciendo pesharim o interpretaciones de los salmos en el Nuevo Testamento aplicándolo a Yeshua. Pero volvemos al mismo punto. Bueno, hasta ahorita alguien puede decir, no me has probado que los salmos son proféticos. Solamente me estás enseñando que los apóstoles pensaban que eran proféticos, pero a lo mejor no son proféticos. Bueno, vamos, mis hermanos, a ver esto, que bueno, es una prueba definitiva, mis hermanos, de que los salmos son proféticos. Podemos ver, vamos a comenzar con esto. En Éxodo, capítulo 15, 20-21, que dice así: y Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María, o bueno, Miriam, pero en las traducciones van a ver que dice María, pero se llama Miriam, y Miriam respondía: canten a Yod-Heh-Vav-Heh, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar el caballo y al jinete. Recordemos cuando se abre el mar en dos y después se traga a los egipcios que los venían persiguiendo. Bueno, alguien puede decir, bueno, hasta ahorita no me has dado evidencias de que son proféticos, pero vamos a Primera de Crónicas, capítulo 25, 1 al 3. Dice así, atención a esto. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Lo vuelvo a decir, David y los jefes del ejército apartaron un grupo de gente para el ministerio de ¿qué? De profetizar. Pero profetizan ¿cómo? Con música, mis hermanos. Aquí lo vuelvo a leer. Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, para que profetizaran con arpas, salterios y címbalos. Y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y dice el verso 2, de los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asaf bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. De Jedutún, los hijos de Jedutún, que es Gedalías, Serí, Jesaías, Hasabías, Matatías, 6 en número, bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa en acción de gracias y alabanza al Creador. Y también tenemos a Gemán. Entonces aquí tenemos a Emán o Gemán, tenemos a Asaf y tenemos a Jedutún como los líderes profetas que profetizaban cantando. Curiosamente, mis hermanos, por ejemplo, Emán o Gemán, él hace el Salmo 88. Asaf, han visto mis hermanos en los libros de los Salmos que aparece Salmo de Asaf. Bueno, Asaf, que está por ejemplo, en Salmo 50, Salmo 73, Salmo 74, Salmo 83. Tenemos también a Jedutún, que por ejemplo está en Salmo 39, Salmo 62, Salmo 77. Por ejemplo, los hijos de Coré eran también salmistas y cantores proféticos. Ellos eran levitas y se destacaron por ser salmistas que no solo lideraban la adoración, para que se entienda,
sino que profetizaban a través de sus cánticos, mis hermanos. Entonces, podemos ver, mis hermanos, evidencias en Crónicas donde el rey David está poniendo a profetas a cantar. Había un ministerio de profetas cantores, hermanos. Y curiosamente, Gemán, Asaf y Jedutún aparecen en los salmos. Me parece que es suficiente, ¿no? Esto es demasiada evidencia como para decir firmemente que los salmos son proféticos. Por ejemplo, podemos ver en Deuteronomio a Moisés, Deuteronomio 31:19, que dice así: Ahora pues escribe para ustedes este cántico. Moisés está a punto de morir y el Creador le dice que escriba un canto, y ese canto es una profecía, mis hermanos. Dice: escribe para ustedes este cántico y enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en su boca para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Es un canto de juicio. Atención a esto. Después dice Deuteronomio 32 del 1 al 43. El cántico de Moisés: presten cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca, que mi doctrina destile como la lluvia, mi razonamiento destile como el rocío, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Yod-Heh-Vav-Heh clamaré, engrandeceré a nuestro Creador. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Un Elohim, un Dios de verdad y sin iniquidad. Justo y recto es Él. La corrupción no es suya, de los hijos suyos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagan al Creador, pueblo necio y sabio? ¿No Él es tu Padre, el que te creó, te hizo y te estableció? Acuérdate de aquellos días y reflexiona sobre los años de las muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te lo declarará, a tus ancianos y ellos te contarán. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando dispersó a los hijos de Adán, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, etcétera, etcétera. No lo vamos a leer todo, quiero que ustedes lo vayan a leer. Pero Moisés está haciendo un canto profético que de hecho dice el Creador que ese canto servirá para juicio de los israelitas, porque profetiza que se desviarían. Entonces podemos ver otra vez en Deuteronomio 31:19 y 32 del 1 al 43, lo pueden leer, un canto profético que es un canto de juicio. Entonces, ¿casualidad? No, claro que no. Los antiguos, los campesinos, porque los hebreos eran campesinos, y en general los pueblos antiguos, incluso cuando estaban haciendo por ejemplo, plantando sus plantíos, cuando estaban haciendo su trabajo, siempre había gente cantando, alabando, ¿se entiende? Era un pueblo muy, muy campesino y muy musical. La Biblia sí se habla muchas veces de cantos y de manera profética. No solo eso, sino que podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis, cómo volvemos a ver este canto de Moisés, que, ojo, es un canto de juicio, pero también vemos el canto del Cordero. No vamos a expandir en este video todo este tema, solo se los dejo ahí para que después lo puedan ir a leer ustedes. Pero dice Apocalipsis 15, 3 y 4, y cantaban el cántico de Moisés, siervo del Creador, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh soberano todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Aquí, hermanos, está citando Deuteronomio, lo que acabamos de leer. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh soberano, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones te reverenciarán y estarán delante de ti, porque tus juicios se han manifestado. Y bueno, hay más partes en Apocalipsis donde se habla de estos cantos, pero podemos ver que este canto profético de Moisés se cumple en Apocalipsis. Podemos ver que la hermana Miriam, la hermana de Aarón y de Moisés, podemos ver que también era profetisa y cantaba con pandero. Podemos ver que el mismo David instituyó un grupo de un ministerio de alabanza y profecía, que eran profetas que mientras cantaban, profetizaban. Hay más ejemplos, pero me parece que con eso es suficiente.
Ahora vamos a ver algo sumamente interesante. Pedro, siendo un judío de primer siglo y siendo por supuesto un hijo del Creador, él hace una interpretación del Salmo, en este caso del Salmo 16. Y es una interpretación de este Salmo a la luz del Mesías. Y no solo eso, sino que Pedro le llama profeta a David. Atención a esto. Hechos capítulo 2, 25 al 30. Veía al soberano, al Señor, siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me hiciste conocer los caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, dice Pedro, se puede decir tranquilamente, libremente, del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, que siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia levantaría al Mesías para que se sentara en su trono, etcétera, etcétera. Es decir, Pedro está llamando profeta a David y está diciendo que David, siendo profeta, profetizó en ese salmo que sería rescatado del Seol, sería levantado del Seol. Porque hay personas que me han dicho, oye, el Nuevo Testamento está mintiendo porque David no era profeta. No, David sí era profeta. ¿Por qué? Porque él era cantor. Él era cantor y tenía revelaciones de Dios. Y lo confirma el Nuevo Testamento. Y vemos que efectivamente sí está relacionado el canto con la profecía. Y sí vemos en Crónicas evidencia bíblica de que estos varones, bueno, varios de ellos incluso escribieron salmos y eran profetas. Así es que bueno, me parece que han quedado las evidencias claras, mis hermanos. Me gustaría saber qué opinan de todo eso, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Dejen sus comentarios, por favor, le pido, y más a las personas que no creen en Yeshua, no vengan a sacar sus frustraciones, comenten, den sus opiniones, pero con sensatez, por favor, para que todos tengamos una buena comunión. Y pues bueno, a mis hermanos en el Mesías, me gustaría decirles que vamos a estar subiendo cada vez más videos para que se instruyan, para que tengan herramientas para defender su fe y que pueden confiar plenamente en el Nuevo Testamento, pueden confiar en las palabras de Yeshua, de los apóstoles, de Pablo. No transgredieron la Torá, eso es mentira. Lo que sí transgredían eran las interpretaciones de algunos fariseos de la Torá. Eso es diferente. Hay personas que me han dicho, oye, pero tú estás en contra de la Torá. Y me empiezan a citar citas del Talmud o de rabinos. Ellos solo interpretan algunas cosas de la Torá. Eso no quiere decir que la Torá dice eso, sino que son interpretaciones. Y encima muchas de esas interpretaciones las exigen como si fueran mandamientos. Y es lo que Yeshua estaba denunciando. Y también Isaías lo denunciaba siglos atrás. Él mismo decía, hipócritas que ponen mandamientos de hombre, invalidan el mandamiento de Dios y enseñan los mandamientos de hombre como doctrina, como si fuera mandamiento del Creador. Y también podemos ver en Jeremías que el mismo Creador reprende a muchos que se hacen llamar sabios, pero que dice, la golondrina conoce su vuelo, los animales conocen sus ciclos. Estoy parafraseando. Pero tú, pueblo, dices ser doctor en la Torá, dices ser experto en la Torá, pero no la conoces. Por eso el Mesías vino a traer esta revelación, la verdadera interpretación de la Torá. Alguien puede no creer en Yeshua, adelante, pero que no digan que es un invento romano o que los apóstoles estaban sacando de contexto la Biblia, etcétera, etcétera. Esos no son argumentos, porque acabo de dar evidencias y en el Talmud lo pueden ver, pero al por millar hacen muchísimos pesharim, muchísimas interpretaciones del Antiguo Testamento y lo aplican para su tiempo, como los dos ejemplos que di. Bueno, los apóstoles también hacían pesharim.
Entonces pueden confiar, mis hermanos, en esos judíos, los apóstoles, en Yeshua y en el apóstol Pablo. Así es que bueno, si este video les gustó, dejen un like, por favor denle amor a este video, compartan también si creen que puede ser de bendición para alguien más, suscríbanse también, mis hermanos, eso nos ayuda muchísimo para que el algoritmo siga compartiendo los videos. Les va a aparecer en pantalla, mis hermanos, unos videos que les aseguro los va a edificar muchísimo, no se los pueden perder. Si el creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima, bendiciones, chao chao.